una predicción, si quieren. Si Rusia llega a un acuerdo con Estados Unidos, Europa y Ucrania juntos están acabados. En el proceso de las negociaciones, Rusia y Estados Unidos tendrán en sus manos el destino de Europa, que se ha comportado y se sigue comportando de una manera bastante poco sabia. Y una vez más... Estas eran las palabras de Alexander Lukashenko, sabias palabras sobre la posición de Europa, que la verdad que no le puedo quitar razón. Pero fíjate, diciendo que Europa y Ucrania no pintan nada, que el acuerdo tiene que ser entre las dos grandes potencias, que son aquellas que han iniciado todo esto. Ha sido Estados Unidos quien forzó la invasión de Rusia a Ucrania, tratando de involucrar a Ucrania a la OTAN. Bien, entonces, esto se tiene que resolver entre Estados Unidos y Rusia. Pero cuidado, bueno, había una traducción que no estaba bien hecha, era si Estados Unidos y Rusia no llegan a un acuerdo, Europa y Ucrania están acabadas. Y es verdad, es verdad. Hay que tener muchísimo cuidado, pero cuidado a las palabras de Vladimir Putin, que han sido realmente legendarias. La verdad que ha dejado la cosa muy clara sobre cuál es la situación y el por qué ahora mismo no va a haber un alto el fuego. Quédate conmigo porque lo vamos a analizar todo. Venga, vamos con el vídeo. ¿Cuáles son las posiciones respecto a las negociaciones de paz y si habrá consultas hoy? Muchas gracias. En cuanto a la disposición de Ucrania para el cese del fuego, lo diré claramente cómo lo valoro, pero antes de nada quisiera empezar con el agradecimiento para el señor Trump para prestar atención a la solución de Ucrania, tanta atención. Todos nosotros tenemos nuestras tareas vigentes, pero muchos líderes de los países, el presidente de China, el primer ministro de India, el presidente de Brasil y el presidente de Sudáfrica también prestan mucha atención y tiempo a esta cuestión y estamos agradecidos a ellos por ello, porque estas acciones tienen por fin el cese de las hostilidades y el cese de las pérdidas humanas. Es lo primero. Lo segundo, nosotros estamos de acuerdo con las propuestas de cesar los combates, pero partimos del hecho de que este cese debe así que llevaría a una paz a largo plazo y eliminaría a las causas fundamentales de esta crisis. Ahora, en cuanto a la disposición de Ucrania para el alto el fuego, el encuentro entre Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita parece tal vez como una toma de decisiones por parte de los ucranianos bajo presión de los estadounidenses, pero en realidad estoy convencido absolutamente de que la parte ucraniana debería haberlo pedido a los estadounidenses partiendo del hecho de la situación en el campo de batalla. ¿Y cuál es la situación? Creo que todos han observado y han visto que ayer estuve en la provincia de Kursk y he escuchado los informes del jefe del Estado Mayor, del comandante del Grupo Sever y su ayudante sobre la situación en la frontera, en la provincia de Kursk, en la zona de combates en la provincia de Kursk. ¿Cuál es la situación así? Ahí la situación está bajo nuestro control completo y el grupo que invadió nuestro territorio está en isolación completa y bajo control de nuestros militares. Las fuerzas ucranianas dentro de esta zona de incursión perdieron el control y si en las primeras etapas hace 1 o 2 semanas los militares ucranianos intentaban salir de la zona en grupos pequeños, ahora es imposible. Ahora intentan salir en grupos pequeños, 2 o 3 personas, porque todo está bajo el control de nuestros equipos. El equipamiento militar va a quedarse ahí seguramente, no se puede sacarla y si dentro de las próximas horas sucederá el bloqueo físico, nadie podrá salir. Solo habrá 2 posibilidades, o fallecer en los combates y la parte ucraniana debería, para ella sería mejor presionar por estos 30 días del alto el fuego. ¿Qué es lo que vamos a hacer
con este terreno de combates en la provincia de Kursk. Si cesamos los combates para 30 días, ¿qué significa esto? Que todos los que están ahí van a salir sin combatir. Tendremos que dejarles salir después de que cometieran tantos crímenes contra nuestros civiles, o las autoridades ucranianas les darán las instrucciones les darán la opción para rendirse. Hablamos de 2.000 kilómetros y ahí las fuerzas rusas avanzan en todas las zonas de combates, y ahí también se crean las condiciones para que tomemos el control y podamos bloquear las unidades militares bastante grandes. Es decir, estos 30 días van utilizadas para que en Ucrania continúe la movilización forzosa, para que ahí suministren las armas, para que los movilizados, las unidades movilizadas sean preparadas, o nada de esto se lleve a cabo. Y si no, ¿cómo van a resolverse las cuestiones de verificación? ¿Cómo nosotros podemos y cuáles serán las garantías que nos darán que no va a suceder nada parecido? ¿Cuál será el control? Espero que lo entiendan todo. Son cuestiones bastante serias. ¿Quién va a dar órdenes para un alto el fuego? ¿Y cuál será el precio de estas órdenes? Imaginaos 2.000 kilómetros. ¿Quién va a determinar quién y dónde violó el eventual acuerdo sobre el cese del fuego a lo largo de 2.000 kilómetros? ¿Y quién va a acusar al otro de la eventual violación? Todas estas cuestiones necesitan un análisis detallado por parte de ambas partes. Por eso, la misma idea es correcta y sin duda alguna la apoyamos, pero hay cuestiones que tenemos que discutir, y creo que con nuestros socios estadounidenses tenemos que hablar, tal vez mantener una conversación telefónica con el presidente Trump, pero la misma idea de poner fin a este conflicto con medios pacíficos la apoyamos. Estas son las palabras de Vladimir Putin, palabras importantísimas, porque declaraciones la he grabado en directo y te están llegando con un desfase de muy poquitos minutos. Una aclaración muy importante por parte de Vladimir Putin sobre la situación. Estamos de acuerdo, queremos un alto el fuego, queremos que ese alto el fuego sea estable, pero cuidado, las cosas no son tan simples como la estáis pintando en Occidente. Hay un grupo importante, se habla de 7.000 efectivos, de un total inicial que podrían ser alrededor de unos 70.000 soldados. Esto es lo que yo he estado escuchando. Ayer Liu Sibaya hablaba de 7.000 soldados ucranianos que han sido embolsados, rodeados, por tanto, por parte de las tropas de Vladimir Putin, y escuchaba también a Rubén Gisbert hablando de que todo el operativo militar que fue la incursión del Kursk eran unos 70.000. Entiendo yo que el resto de los otros 63.000 se han fallecido. Me parecen cifras demasiado grandes, no sé, me llama mucho la atención todo esto. Pero bueno, volviendo al tema de Putin. Putin con estas declaraciones, ¿qué es lo que está diciendo? Además, unas declaraciones muy inteligentes, muy elegantes, dando primero la gracia por la voluntad a Donald Trump y las gracias a otros mandatarios, sobre todo los de los BRICS, de la India, de Brasil, de China, por estar interesados y siguiendo paso a paso este avance, ¿no? Cómo evoluciona esta situación, pero la palabra de Putin son claras. La situación no es tan simple como la estáis viendo, y Ucrania está cometiendo el error de buscar la paz forzosamente, siendo presionada por parte de Estados Unidos, pero sin tener en cuenta que toda una serie de consecuencias que provienen del campo de batalla, bueno, una serie de elementos que provienen del campo de batalla y que pueden derivar en consecuencias que son muy difíciles de establecer acerca del cese el fuego. ¿Qué va a hacer con ese? Prácticamente Putin parece ubicar el principal escolio para el proceso de paz en resolver primero la cuestión del Kursk. Inteligentemente, ¿por qué? Porque al tratar primero la cuestión del Kursk, él se garantiza recuperar el Kursk y, por tanto, tener una posición de aún mayor ventaja para esa negociación
del alto el fuego, pero dice, alto el fuego no podemos hacer. ¿Por qué no podemos marcar un alto el fuego? Porque ¿qué van a hacer una vez que marcamos el alto el fuego esos soldados? ¿Qué va a pasar con esos soldados? ¿Van a seguir luchando hasta la muerte? Por tanto, no va a haber hasta el fuego. ¿Van a tener instrucciones por parte de Ucrania para rendirse? Y si se rinden, claro, nosotros tenemos derecho a juzgarles porque han cometido una serie de crímenes contra los civiles allá por donde han pasado. Ojo, la situación es complicadísima, ¿eh? Complicadísima. Lo que está diciendo Vladimir Putin es, esa gente, antes de ser juzgada, antes de ser capturada por nosotros, va a estar luchando. Por mucho que haya un alto el fuego está en los papeles, pero en el campo de batalla, ese alto el fuego no necesariamente se vaya a dar. Y hay 2.000 kilómetros hasta la frontera. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a trasladarse? Y sobre todo, con lo que vaya a ocurrir en ese territorio, ¿a quién se le va a atribuir a lo mejor la responsabilidad de haber roto, ¿no? De haber roto el pacto de alto el fuego en la eventualidad de que tan solo uno inicie a disparar, ¿no? La situación es muy complicada. Y claramente, poniendo esto, fíjate lo que decías, sé que el balón está en nuestro tejado, ¿no? Esto creo que lo decía anteriormente Lukashenko. Estamos hablando de una cumbre, bueno, de un encuentro que he hecho con Alexander Lukashenko. El balón está en nuestro tejado, decía Lukashenko anteriormente, pero hay toda una serie de cuestiones que tienen que ser valoradas, ¿eh? Fíjate lo que decía Lukashenko. Estamos dispuestos a negociar con Ucrania y cito, pero quiero que todos entiendan, y también los ucranianos, que volvemos a las negociaciones pasados 3 años, teniendo en cuenta la situación en el terreno. Es muy razonable. Creo que lo podemos proyectar esta tesis militar al campo civil. Aquí están las condiciones. Ha pasado mucho tiempo, las condiciones y la situación ha cambiado. Que sean bienvenidos, vamos a negociar, pero ya hemos aprendido la lección en este tiempo y sacaremos conclusiones. Y supongo que ya veremos si quieren esto, bien, y que vengan. Si no, entonces no. Si es que sí, aprovecharemos lo mejor de la situación. Sí, la pelota está en nuestro tejado, pero sabemos con qué responder. Y hay que entender que en estos 3 años hemos estado bajo muchísima presión y la presión siempre moviliza. Hemos hecho muchísimo en este tiempo y estamos dispuestos a seguir nuestro camino y utilizar solamente aquello que nos va a venir bien. Creo que es lo correcto. Ya hemos hablado con el señor presidente mucho de este tema. Muy claro también Alexander Lukashenko. Esta es la situación y la verdad que en todo caso es una forma muy elegante de decir no podemos aceptar este alto el fuego, pero que la verdad que la respuesta sobre la negativa acerca del alto el fuego ya la dio ayer Putin con una imagen. Tú me dirás, ¿qué mejor respuesta hay de pedir un alto el fuego a tu adversario o tu enemigo y que el enemigo parezca por primera vez, porque no sé tú, pero es la primera vez que yo he visto a Putin vestido en atuendo militar, ¿no? Le pide el alto el fuego a Putin, que siempre has visto vestido en chaqueta y corbata, y de repente te aparece en atuendo militar, uniforme militar. Bueno, yo creo que está dicho todo, ¿no? Estos occidentales que van tanto de emocional y no son capaces de entender entre línea que una imagen dice más que 1000 palabras, porque al final la palabra es manipulación, la palabra es una cosa, otra, pero la imagen ayer lo dejaba muy claro. Y además, fíjate lo que decía ya ayer Putin. Я хотел бы поблагодарить руководство Главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу. Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно. Fíjate, nuestra tarea de derrotar al enemigo, está hablando de enemigos y aparece vestido en uniforme militar. La verdad que queda muy clara la declaración de intenciones, ¿no? Тщательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия. Полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности в другой сфере. Queda muy clara la posición de Putin, quedaba muy clara ayer, ¿no? Recuperar el territorio primero, por tanto, no va a haber un alto el fuego hasta recuperar el territorio. Segundo, las imágenes, ¿no? El mismo atuendo, ya lo hemos dicho.
Y tercer elemento, restaurar la frontera con el Kursk. Por tanto, hasta que estos objetivos no quedan cumplidos, muy difícil será el cese el fuego. Y la verdad que la manera en la que lo ha propuesto hoy Vladimir Putin lo deja claro. Pero también quiero que hagas un ejercicio. Tú podrás pensar, Vladimir Putin, uy, qué malo que es, pero ponte tú en su lugar. Ponte tú en su lugar. Después de 3 años de guerra, haber perdido tantos soldados, estar por primera vez, ¿no?, ganando la guerra abiertamente, ganándola abiertamente, habiendo conquistado una serie de territorios, sería ingenuo pensar ante tu electorado quién cometería el suicidio político de decir, señores electores, hemos contribuido a matar un montón de soldados nuestros y ahora le vamos a devolver el territorio que hemos conquistado. ¿A que no? Bueno, esto es la cuestión. Quiero que que nos pongamos en el lugar de la otra parte para entender, sobre todo, no hacer un ejercicio de empatía para comprender y estar sensibilizados, sino para entender cuál es su real motivación y el hecho de que no le compensa ahora mismo que están ganando la guerra parar. Y sobre todo no le compensa si es que tienen que hacer concesiones. Quien debe hacer concesiones es la parte que está perdiendo ahora mismo, que levanta la mano y dice, no me machaques más, no me machaques más, quiero salvar a mis soldados. Ojo, quiero salvar a mis soldados del Kursk. Organicemos la forma para rescatarlo y a pacto te voy a conceder lo que me pidas. Esta es la actitud que debería tener Ucrania, cuando sin embargo ayer mismo Zelensky salía diciendo esto. Fíjate. As the president of my country, I can tell you that me, myself, and the people of my country will never break constitution. They will always be defending our land. Como presidente de mi país, que yo y la gente de mi país nunca romperemos la constitución y estaremos defendiendo nuestra tierra, Our lives. It's not nuestras vidas. easy to fight against an enemy like that, but No es fácil luchar contra el enemigo, this is our fight for pero esta es nuestra batalla, nuestra pelea, ¿no?, para la independencia. independence. So we are not going to recognize Nosotros, por tanto, no any reconocemos territories occupied ningún territorio by the ocupado Russian territory. por los rusos. Vamos a ver. This is for a fact. Our Y esto es de hecho. Nuestra gente está luchando por ello. people were fighting for it. Our heroes fought Nuestros héroes lucharon por for ello. that. Wounded, killed, Fueron many of them. asesinados, murieron muchos de ellos, fueron asesinados muchos de ellos. Nadie olvidará sobre No esto. one will forget about that. And when I say that no one will forget about that, I want to say that this is the most important red line. Dice, y cuando te digo que nadie olvidará esto, te estoy diciendo que esta es la más importante línea roja. Es decir, que Zelensky no reconoce las reconquistas de Rusia, la reconquista, la tierra conquistadas, por así decirlo, por parte de Rusia. We will never let anyone forget about this crime. Y dice, y no dejaremos a la gente sola. No olviden de este crimen contra against Ucrania. Esto es lo que dice Zelensky, no reconociendo el territorio que ha conseguido a través de también la pérdida de vidas de sus propios soldados Rusia. Putin, por tanto, si Zelensky y Occidente no entienden esto, no podrá jamás ceder. Por tanto, debemos entender cuáles serán las condiciones de Putin una vez recuperado el Kursk. Y son 7 concretamente, te las voy a detallar una por una y por orden. Primero, que el alto el fuego sea una paz duradera. Y una paz duradera tiene que ser la rendición, necesariamente la rendición de Ucrania. La rendición sobre todo de Zelensky, porque es quien está perdiendo. Pues no hay más. No hay más cuestiones que decir. Además, porque la guerra es un juego, entre comillas, de gana o pierde. Por tanto, es de suma cero. Uno gana y otro pierde. La única manera para que psicológicamente e históricamente se pueda asimilar una paz duradera es que uno de los dos se dé por vencido. Mientras uno de los dos no se dé por vencido, entonces la paz no existirá. Será simplemente un alto el fuego con una guerra interrumpida. ¿Por qué? Porque la guerra se interrumpe cuando uno se rinde. Si uno no se rinde, pues entonces esa no va a ser una paz duradera. Y Zelensky, con las palabras que tú has escuchado, está demostrando que no se rinde, que no se da por vencido. Y mientras no se da por vencida una de las dos partes, una guerra nunca tendrá una paz justa y duradera. Es necesaria la rendición.
Y además no hay que olvidar una cosa, que ese alto el fuego podría ser tremendamente peligroso porque podría congelar la situación durante años. A lo mejor el tiempo suficiente para que dentro de 4 años ya no esté Donald Trump, vuelva un tal Joe Biden, bueno, que no será Joe Biden, pero una administración parecida a la de Joe Biden e impulse una nueva guerra. Por tanto, querrán evitar todo este tipo de situación y optar por una rendición definitiva y clara antes que dejar la cosa en congelado, porque no hay que olvidar una cosa, que Putin y Lukashenko se van a perpetuar los años que ellos quieren. Pero al otro lado, el gran defecto, entre comillas, de las democracias occidentales, si podemos llamarlo así, es que cada 4 años, la gran mayoría de los países son cada 4 años, la administración, el presidente del gobierno, el presidente de la nación cambia. Y al cambiar pueden suceder grandes cambios, tal como lo estamos viendo ahora. ¿Quién no nos va a decir, quién no va a garantizar, quién va a garantizar a Rusia que cualquier administración que venga después no vuelva a complicarle la vida y organizarle un nuevo Euromaidán, etcétera? Esto también lo decía el mismo Lukashenko. Ni Rusia ni Bielorrusia han sido las razones de lo que está ocurriendo. Pocos días después del inicio del conflicto les propusimos negociar. Les dijimos que nadie quería una guerra. Yo hablé con Vladimir Zelensky y le dije que no buscara culpables, que después ya los encontraríamos, que habrá una guerra y que él tendría que responder después por esa guerra en el territorio de Ucrania. Y le dije que era un clásico de la historia. Mañana en Estados Unidos cambiará el presidente y le dije, ¿dónde estarás tú? Segundo punto, estamos hablando del segundo punto de el cese e inhabilitación de Zelensky. Zelensky tiene que ser cesado, tiene que ser inhabilitado y no sé si incluso a Rusia le interesará que vaya al exilio en lugar de dejarlo libre por si le pasa algo y que sean acusados los rusos de haberle asesinado eventualmente. Entonces, el cese, esa rendición tiene que ir acompañada de que Zelensky se da por vencido y entonces renuncia a cualquier cargo público actual y en un futuro en su país. Cabe lógico, ponte tú en el lugar de alguien que está luchando a la otra parte, a que lo querrías así, ¿no? Ellos mantuvieron los contactos con Occidente y yo siempre les dije que fueron ellos los que empujaron y lanzaron a este presidente sin experiencia a la guerra. En aquel entonces, después de la firma de los acuerdos de Minsk, Poroshenko tenía todos los ases y si los habrían cumplido, nada de esto habría ocurrido. Donbass seguiría siendo parte de Ucrania, pero ellos hablaron de las elecciones, de la imposibilidad de celebrar elecciones y le dije, mira, tienes a la grivna ucraniana, la divisa de Ucrania. ¿Y ahora qué tienen? No tienen ni divisa, no tienen ni elecciones, tienen una guerra, la gente está sufriendo, pero todo empezó ahí. Tendremos otro aspecto, como toda zona neutral entre lo que es la zona OTAN y la zona de Rusia, de la Federación de Rusia, Ucrania tiene que ser desmilitarizada y desnazificada. Ojo con esto, desmilitarizada, es decir, que como a lo sumo deben haber ahí, si puede haber algún tipo de tropas, tienen que ser tropas neutrales de otros países que ni siquiera sean de la OTAN. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene que ser la línea fronteriza neutral entre la Federación de Rusia y la OTAN. Por tanto, no puede haber tropas OTAN. Esa será otra condición que pondrá Rusia, ¿no? Tenemos más cuestiones y es el tema de las elecciones, ¿no? Que se vaya, por tanto, a elecciones después del cese de Zelensky y que estas elecciones sean supervisadas por posiblemente, no sé si esto le interesa a Rusia, pero posiblemente le interese a Rusia pactar con la administración Trump para que esas elecciones sean supervisadas por una comisión de rusos y de americanos, posiblemente, para que haya un presidente que convenga a ambos. Eso es importante, ¿eh? Tenemos un quinto elemento que es el tema de las tierras conquistadas. Lo hemos dejado claro. Una vez que tú te has jugado la vida de tantos soldados y además viene de la mayor operación, una operación heroica en el Kursk por parte de eso hablaremos, a lo mejor haremos un vídeo aparte de cómo consiguieron embolsar a los soldados ucranianos colándose por dentro de un
oleoducto, ¿no? Y sorprendiéndole desde atrás, ha sido una operación heroica. Estaban con oxígeno, ¿no? Con bolsas de aire para pasar por debajo del agua. En fin, fue una situación bastante complicada, pero lo consiguieron. Y después de una operación tan heroica que podría representar un equivalente a la batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados le ganaron a los nazis, pues tú estás ganando la guerra, ahora no vas a ceder. ¿Quién tiene que ceder? Es la persona que se siente aplastada y dice, levanto la mano, me rindo. Pero la persona, la parte, pero esto no lo está haciendo Zelensky. Por tanto, territorio conquistado se tienen que mantener y posiblemente como esa parte es la parte que está ganando, incluso puede ser que fuerce la cesión de más territorio aún de Ucrania, y uno de ellos puede ser precisamente la zona de Odessa, a la que está tan interesada Rusia. Por tanto, fíjate que tenemos este elemento para finalmente tener un último elemento a nivel de condición que posiblemente tenga que ver con que tanto Europa como la Federación de Rusia se comprometan a un tratado de no proliferación armamentística con el fin de que a través de este acuerdo Rusia consiga disuadir a Europa de armarse hasta los dientes y convertirse en un peligro para la Federación de Rusia. Y no hay que olvidar, tengo un gráfico, te lo voy a enseñar, no hay que olvidar que a nivel de fuerzas armadas y de armamento, Europa no está tan detrás respecto a Rusia, hasta incluso le supera. Fíjate, este es un gráfico que me encontré de 20 minutos que habla un poquito del potencial armamentístico. En tropas, como podemos ver, Estados Unidos está por encima de Europa y Rusia está por debajo. En tanques, Rusia está por delante. Sí es cierto que Europa está muy por debajo, pero en fuerza aérea, fíjate Europa, cómo está muy por delante de Rusia. Y en fuerza marítima, sí es cierto que Europa no tiene mucha, ¿no? Fíjate que entonces no hay tanta diversidad. El 90% claramente en armamento nuclear, en ojivas nuclear, desde luego, pues aquí quienes tienen son Estados Unidos y Rusia. Pero en cuanto a armamento y sobre todo en cuanto a tropas, lo tenemos aquí, pues Europa no está por debajo de Rusia. Por tanto, todo lo que pueda ser proliferación armamentística, Rusia tratará en este acuerdo de paz, que no sea una tregua, sino que sea un acuerdo de paz, tratará de vincular Europa a no proliferar en cuanto a armamento. Estas son las 7 condiciones que yo creo que si estuviera en el lado de Vladimir Putin ganando y viniendo fuerte de una situación en la que estoy en el mejor momento y mi enemigo está en el peor momento, pues trataría de conseguir. Aún así, me gustaría saber qué es lo que opinas tú después de haber escuchado a Vladimir Putin, después de haber visto este análisis. Sobre todo, ¿has comprendido por qué no es posible en una guerra, que es un juego de suma cero, tener un alto el fuego y tener una tratativa que sea un win-win? Mientras uno no se rinda, jamás una guerra puede darse por finalizada para que haya una paz duradera. Y desde luego Zelensky no pinta, no están mostrando desde luego unas actitudes de rendición. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú con respecto a todo esto. ¿Crees que ahora el balón que posiblemente pase al tejado de Europa y de Ucrania harán algo, moverán ficha? ¿Aceptará Zelensky una rendición? ¿Colaborará la administración Trump para forzar la rendición de Zelensky? ¿Y qué pasará con esas tropas que están embolsadas en el Kursk, que parecen ahora mismo el principal impedimento para que haya una tratativa de paz? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.